Buen día, Juan Pablo, L, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo estamos? Placer. Discúlpase por la demora, pero la historia de Camila Dolakian me apasionó por todo lo que contó. Cero disculpas, o sea, esta es una radio que tiene programas que empiezan una hora y terminan en otra, pero es una continuidad, o sea, ningún problema. Además la historia era apasionante y solo Camila la podía contar como la contó. Sí, que vos la conocés también muy bien y que crack. Es muy meticulosa, ¿viste? Y se mete en las historias y cuenta y analiza. Chelines de Tanzania, dale. Tenía chelines de Tanzania. ¿Alguien conoce un chelín de Tanzania? No lo vi nunca. Yo no lo vi en mi vida, digamos. Como una investigación que nada tiene que ver con el tema te lleva a ese allanamiento y a ese descubrimiento. Pero y la impunidad de Leal de pensar que nunca le iban a entrar a su casa, porque de lo contrario no podés tener todo lo que le encontraron de droga y al mismo tiempo más de 2 millones líquidos en billetes de distintas monedas, mucho 2 millones cash, de dólares. Cash por todos lados, sí. ¿No Además del festival de estupefacientes. Una cosa. Por decirlo de manera elegante. Sí. Dosis que muy altas, no puede justificar de consumo personal ni por asomo. Funcionario de distintas administraciones. 20 años en la administración pública, empleado de planta, titular de un organismo, ni más ni menos que el encargado de resguardar el sistema satelital de la Argentina, titular de ARSAT en el final del gobierno de Alberto Fernández. Casta imposible. Y luego no lo desplazaron, quedó como era de planta dentro del organismo y luego fue elevado y fue titular de ORSNA, el organismo que regula los aeropuertos. Mirá la sensibilidad de los temas en la Argentina bajo la gestión del actual presidente en junio del año pasado. Y estuvo allí durante 9 meses. Se supo ubicar bien el señor Casta. No, pero ¿y lo trajo quién? Que este es el hilo conductor muy importante. Lo trajo Luis Pierrini, que fue elegido por el presidente como secretario de Transporte de la Nación, hombre de la provincia de Mendoza, integrante del Club de los Sueños de una parte mendocina que es Independiente Rivadavia. Claro. Con vínculos con la política muy conocidos. Y Pierrini trae y pone bajo su tutela, ya debajo de su órbita, que es el ORSNA, a este mendocino compadre de la vida. Pierrini, alguien que viene del mundo del mercado de colectivos, es decir, de no puede no saber el track record de su amigo. Parece que a Leal, o sea, alguna cosa pudo haber quedado ocultada por Leal, pero no creo que todo. No hay manera, no hay forma. Juan Pablo, no hay forma. En estos niveles no hay forma. Así que bueno, es una investigación que me parece que ha alumbrado un hecho mayúsculo que va a tomar vuelo a medida que aparezcan más datos, más elementos. En fin. Por eso nos demoramos un poquito. Bueno, ¿cómo arranca el lunes? Bien, tranquilo. Última semana antes del viaje. Previa al viaje. Te vamos a disfrutar mucho en la Copa del Mundo, ¿eh? Ojalá. Vamos a charlar todas las veces que puedas. Exactamente. Nos vamos a adentrar. Yo creo que vamos entrando un poquito en clima mundialista. Llegó la selección, Kansas, los primeros entrenamientos. La lista. El final de las competencias acá. Bueno, ayer tuvimos Copa Argentina, hoy también, pero de a poquito se va apagando, por lo menos en lo que es Primera División. La final de la Champions, como que ya no hay más fútbol de clubes. Y ahora sí, selecciones y el puente desde hoy hasta el jueves 11, cuando arranquemos con México-Sudáfrica. Estamos a nada, la verdad que estamos a nada, 10 días, definitivamente. Falta bastante. La Copa del Mundo. Para mí falta todavía. Falta para lo picante, decís vos. No, falta, sí, estamos a nada, quiero decir, son 10 días. Porque hay tiempo para modificar las listas. Por ejemplo, hay que ver la evolución de algunos que llegan tocados, si se complica alguna lesión y por lo tanto hay que cambiarlo, ¿no es cierto? También es eso en los entrenamientos, en la previa, los amistosos. Con una constatación fehaciente de que la lesión es lo suficientemente importante. Claro, no te deja fuera una semana, te deja 20 días, 30, te perdés la Copa. Claro. Te perdés toda una instancia. Y vienen 2 amistosos en los que, si bien, por supuesto, por la cercanía al estreno, 6 y 9, Argentina debuta el 16, tendrán una intensidad, pero no es lo mismo jugar un amistoso a una semana del Mundial que el estreno con Argelia. Es una etapa de una puesta a punto que, si bien no puede ser tan intensa tras una temporada de 55, 60 partidos, sí va a ser lo suficientemente intensa como para aquellos que están al 60, 70%, saber si llegan al 100. Correcto, está muy bien. Saber si los plazos de recuperación dan, por eso
tiene a Beltrán por si la lesión de Martínez no es solucionable en un plazo razonable, a Giai y a Capaldo por si Montiel no llega, jugadores acá en Buenos Aires listos como para recibir un llamado y viajar. Los que estuvieron entrenando en el predio, los que llegaron, los que están en el predio de Ezeiza, Buen Día, por ejemplo. Vos lo hubieras llevado, Emiliano. Sí, parece, ¿no? sí, dentro de una lista en la que estoy de acuerdo, en un 95%. El marplatense debió tener su lugar. Mi única disidencia era Buen Día por Lo Celso, aún aceptando que Lo Celso es muy importante para el equipo y para el grupo, en ese orden. Porque Lo Celso, por ejemplo, le dio el pase gol a Lautaro Martínez hace 2 años en la final de la Copa América. Y tuvo una temporada con una lesión en el medio, pero en un equipo dirigido por Sir Manuel Pellegrini, que llegó a Champions, terminó quinto en España. Sí. O sea, no es que lleva a cualquiera. Y teniendo en cuenta, además, el vínculo que tiene Lo Celso con este ciclo y con este cuerpo técnico, lo entiendo. Pero no solamente el costado humano, sino hay razones futbolísticas. Pero yo creo que un jugador con el nivel de Buen Día, en el último tramo de temporada, en una temporada muy consistente, hacer un gol en la final de la Europa League, un zurdazo al ángulo, creo que es uno de esos jugadores que podrían haberse metido solos. Porque ayúdame, los jugadores tienen sus momentos y hay que aprovecharlos. Sí. Este Beltrán tal vez no sea el Beltrán de dentro de 2 años, no lo sabemos, o sea mucho más el Beltrán de 2 años del actual, el arquero de River, quiero decir, pero irrumpe en escena, tiene una destacadísima actuación, tiene 3 meses casi épicos, desde el total desconocimiento de la inmensa mayoría, puedes decir, bueno, mirá, logró desplazar a todo arquero argentino que esté por el mundo y se convirtió en el 4º arquero en el primer recambio si el Dibu Martínez no llega en línea. Es tremendo, digamos. Yo te conté que Beltrán jugó contra mi hijo en un partido intercountry. No, hace tu que hijo? 3, 4 años. 7 años. 7 años ya. 2019, cadetes. ¿Y jugaba de 10 o atajaba? No, atajaba. Ah, mira atajaba vos. ya. Ya atajaba. Porque al principio jugaba de El 10. otro día volvía de una cancha, tránsito imposible, y digo, estaba buscando alguna información vinculada con mis equipos. Yo estoy anotado en 2, Ajá. juego en 1, pero estoy anotado en 2. Y digo, no tengo nada que hacer. Te pusiste Santiago Beltrán dentro del sitio web de la Asociación de Intercountries. Correcto. Y obviamente está inhabilitado ahora, hay una foto de él de los 13 años, un bebé. Correcto. Hasta el 2022 creo que jugó ahí. Claro, jugó 4 partidos en 2022. Eso, muy bien. En 2021, 2020. Digo, juveniles, cadetes, debe haber jugado contra mi hijo. Mi hijo jugó para Campo Chico en 2019. Y sí, hay un partido que... O sea, vos eras un espectador que observabas a tu No, hijo. ese partido no lo vi. Ah. De hecho, a mi hijo la amonestaron. Me dice, qué raro, Valentín amonestado. ¿Medio irreverente? Y no, jugaba al lateral izquierdo. Y claro, Beltrán no usaba el 1, usaba la 25, pero era arquero. Claro, correcto. Entonces le mandé la ficha. Ahí la cayó. ficha a Valentín. Ahí. Hijos de amigos míos jugaron y le metieron goles. Mira. Amigos de mi hijo también, que hoy chapean y dicen, mira, yo le he metido goles a Santiago Beltrán. No hace claro. 12 años, Me muero. hace 5. Pero perdón. En el año de la Copa del Mundo, Beltrán jugó 4 partidos en un intercountry en el 2022. 2022, sí. Y efectivamente Beltrán en ese momento, mientras jugaba el intercountry, era el abanderado de su colegio. Sí. Hoy estudia Ciencias Económicas, el hermano estudia, creo que Administración de Empresas en la Universidad Católica. Claro. El papá es un agente y un corredor de JP Morgan. Sí, debe ser un analista financiero. Analista financiero de Sí. poco más de 50 años que le inculcó mucho de economía a Santiago, y Santiago Mirá vos. estudia Ciencias Económicas a propósito del desenvolvimiento, las conversaciones familiares, etcétera, en la familia con el papá, y la mamá escribió en Clarín sobre inversiones, era una especialista Mirá. en materia de inversiones y escribió varias columnas y varios artículos. Uno de los últimos partidos de River en el Monumental, no me acuerdo cuál, a mí me gusta, si llego con tiempo, subir las escaleras. Desde la planta baja al 3er piso, pues tenés que bajar un medio piso y llegás a las cabinas. Escaleras que son lindas, las del Monumental, vale la pena decir, no es cualquier escalera, tiene sus... Ese día llegué con tiempo, entonces subo las escaleras y en el primer piso me encuentro, o segundo, no me acuerdo, me encuentro con un señor que me pregunta cómo está fulano de tal. Ajá. Amigote mío. Le digo, bien, hace mucho que no lo veo, ¿cómo andás? ¿De dónde lo conocés? No, lo conozco de tal lado. Vamos a charlar sobre esta tercera persona y termina la charla, me dice, soy el papá de Santiago Beltrán.
No. Entonces le digo, no, ahora entiendo todo. Claro. Claro. Felicitaciones por tu hijo. Creo que estaba la mujer, estaba la mamá. Y obviamente cada uno siguió su camino. El papá de Santiago es más joven que vos. Claro. Sí. Qué increíble. Sí. No, pero está bien. Pero no es que me dijo primero, al revés. Empezamos a conversar de una tercera persona en común, la vida, qué sé yo. Y casi cerrando la conversación, soy el papá de Santiago Beltrán. No, dije, ahora entiendo todo y saludamos. Sabes que muchas veces, todos los días estudia, lee 1, 2, 3 horas, pero les ayuda a muchos de los chicos del plantel. Me encantó. A interpretar cosas, a leer, los trata de motivar, muchos para terminar el secundario. Les da educación financiera, me encanta. Les da educación financiera para administrarse con sus salarios, qué hacer, qué dejar de hacer. Les da opciones, les habla un rato, lo consultan, porque ya pasó a ser alguien al que identifican como un referente en estos temas, digamos. Bueno, en fin, estamos hablando mucho del vestuario de River, basta, punto, ya ¿Estás está. haciendo señas? No, pero digo, va a venir Pantiel y va a decir, che, escúchame, ¿y Boca qué onda? Y el Mundial es más amplio que River y demás. Bueno, más allá de todo esto, ¿vos crees que se apagó por completo el tema Adorni, que el gobierno recobró iniciativa política y que los planteos de leyes que quiere discutir, más allá de todo, han hecho que el gobierno otra vez haya encontrado centralidad por la positiva, no por la negativa? No sé si se apagó, pero ya no está bajo los reflectores. Creo que los reflectores apuntan a otra cosa. Hay también muchos sondeos que señalan una recuperación del gobierno, que habría tocado de una aprobación casi del 40% Correcto. de la gestión de Javier Milei, con una oposición muy atomizada que no puede capitalizar el 53% que la desaprueba. Claro. No hay hoy alguien que canalice, porque también es verdad que puede haber mucha gente enojada o que desapruebe la idea, el concepto, el modelo de gobierno de Milei. Y hay otra que creo yo hace más foco en la ejecución, que está de acuerdo quizás con la idea, el concepto global, el modelo Milei, pero está en desacuerdo de algunas cosas de la ejecución. O el populismo en términos Exactamente. institucionales, por caso, que es el planteo del PRO, digamos. Sí, o radical. Y si querés, casos como el de Manuel Adorni. Lo que pasa es que, bueno, todavía no ha presentado la declaración jurada y cuando la presente, el tema se reactivará. Porque además la debe presentar. No, y presente lo que presente, para la inmensa mayoría va a ser un dibujo contable. Pero ya la noticia de la presentación de la declaración jurada va a reposicionar aunque creas el tema. que peso por peso está bien, O aunque mal. digas es Emiliano Dibu Martínez, el tema va a reaparecer en la agenda. Claro. Hoy tenés algunas buenas perspectivas en lo económico, hay un vocero, pero en pleno ejercicio de esa tarea, que además, por supuesto, tiene otros asuntos, que es Luis Caputo. Luis Caputo, y voy a explicarlo para que no quede solamente el recorte, se está cabalizando. ¿Por qué? Sí. Domingo Cavallo fue un ministro de Economía muy influyente en la Argentina. Primero fue canciller, después llega convertibilidad $1 a $1. Y armó la reestructuración del Estado y el SINAPA, que es el sistema de administración pública, una carrera de administración pública, y puso 5.000 cargos en la reforma estructural del Estado más importante de la última era. Luego se convirtió en una figura trascendente a ese cargo. Terminaron Con mal proyección política. Menem y Cavallo. Sí. No digo que vayan a terminar Javier Milei y Luis Caputo así, de ninguna forma. Pero Luis Caputo está asumiendo también un discurso político muy, muy concreto. Cuando él dice la economía se va a llevar puesta a la política y vamos a ganar las elecciones en 2027 caminando, es una expresión más política y económica. Sí. Mientras, por supuesto, da charlas en distintos foros y explica algunas cosas desde la teoría macroeconómica y desde la técnica, también hay declaraciones de Santiago Bausili, por ejemplo. Sí. Está José Luis Daza. Está como más, si querés, repartido, obviamente con el liderazgo de Caputo, el tema del discurso público en materia económica. Las decisiones que se toman, por qué, para qué, el rumbo. Bueno, y el todo. equipo económico es el que es más transparente dentro de todo el gabinete. No, y tienen 3 anclas y, Sí, claro. y tienen distintas vías de comunicación. Cuando yo hablo de una cabalización de Caputo, es este rol político que asume en simultáneo, agregando a su tarea económica, porque
le reconocen éxito a la gestión económica, por eso puede asumir ese rol. O sea, agregar o defender también desde el aspecto político, hasta incluso hablando de la oposición, retando a los periodistas, un discurso que va mucho más allá de oferta, demanda, y estoy siendo muy gráfico para marcar 2 o 3 cosas económicas. A eso apunto. Es una reconversión que veo que hoy el gobierno lo necesita también en ese rol, porque hay un vocero que dejó si de bien serlo. El tema no está en agenda y no hablamos tanto, Dejó de serlo. Adorni ha reducido drásticamente su influencia en el discurso público. No, además, efectivamente, más allá de que no ha hecho conferencia de prensa, no ha dado entrevistas, que se ha replegado, que solo comunica por redes sociales, con todo lo que ello conlleva. Sturzenegger también lo hace muy asertivamente al respecto. La verdad es que Adorni dejó de explicar al gobierno y el gobierno tuvo que salir a explicar a Adorni. Sí. Y además Adorni tuvo que ir flanqueado por el presidente y tuvo un gabinete en hecho absolutamente inédito hace 40 días, ayer nomás, a la Cámara de Diputados para hacer el informe de gestión. ¿Qué va a pasar cuando tenga que ir al Senado este mes? También va a ir todo el gabinete, el Yo no presidente. creo, yo no creo. Me parece que evaluaron beneficios cual, y costos eso, y el trade-off les dio negativo y ellos lo saben, son inteligentes. Perfecto, con lo cual no va a ir entonces el gabinete, no va a ir el presidente, va a estar Adorni. Sí. ¿Con qué Senado? Porque ahí está Patricia Bullrich y ahí el tira y afloje con Bullrich es bastante ostensible. Por eso. Es un cuerpo que preside Villarruel, la vicepresidente, que es vicepresidente por elección de Javier Milei, con el que no habla o no tiene conversación y quien por elevación además lo cuestiona abiertamente y ya cada vez de manera más explícita. Por eso no se apagó, los reflectores apuntan a otro lado, pero en el momento vuelven a apuntar bueno, ahí. Exactamente, O sea, porque además es en un contexto donde en el Senado hay muchos problemas para sacar leyes. No tengo tan claro que Zona Fría pase el filtro sin modificaciones. No tengo claro que la oposición esté dispuesta a derogar o eliminar las PASO, que es el instrumento que le permitiría cierto orden a una oposición que requiere construir una alternativa real de poder, tal vez en virtud de varias figuras que puedan en una interna dilucidar el liderazgo de quien comanda esa oposición. Yo soy dirigente opositor, pero opositor posta, no opositor amigable. O sea, yo necesito competir contra el gobierno. Sí. Si apruebo la eliminación de las PASO, habilito a que Milei gane con el 40+10. Para mí es casi automático, salvo que ocurra una hecatombe. Es Argentina, es posible. Sí, correcto. Pero aún con este contexto, lleva este contexto, Adorni, índices las encuestas de hoy dicen que recuperación. estaría en el 40 más menos, que es lo que sacó además en la elección del 26 No de hay octubre. ningún adversario que para mí hoy Llegue al 30. llega al 30. Está bien. Entonces Comparto. gana Bien. 40, 29, 16, se terminó. Correcto. Por Entonces, lo tanto, eso la oposición, no hay incentivos para derogar y eliminar la PASO. si yo soy dirigente opositor, no, si soy dirigente oficialista, Sí. hago No, por supuesto. lo que sea para Porque además, suspenderlas, por ejemplo, para 2027. De hecho, como pasó en 2025. Claro, pero era legislativa, estas son ejecutivas. Correcto. Y de hecho es el peso del gobierno que siempre desde el poder se ordena y se organiza más fácil, porque tenés los recursos, tenés los instrumentos, porque tenés el poder, porque podés cooptar de una manera muy distinta que aquel que está en el llano. Va de suyo. Ahora, dicho esto, no hay incentivos para derogar las PASO. Entiendo. Con lo cual es una ley de un capítulo que va a tener que ser escindido de ficha limpia, que sí, efectivamente tiene mucho consenso y vería la luz. Sí. Que es la idea de que aquel que tenga una sentencia en segunda instancia confirmada por delitos vinculados a corrupción y algunos otros, como los delitos sexuales, no pueda ser candidato. Lo cual me parece fenomenal. Sí, una Es ley un que avance hace importante. bastante está en discusión y que no Y que se la última votó. vez se cayó porque básicamente el oficialismo no quería tenerla. Sí. Porque los misioneros que Misioneros, votaron ¿no? todo con el oficialismo, todo, absolutamente todo, que no se desmarcaron en ninguna votación y que por la mañana inclusive habían dicho que iban a acompañar, se fueron raudamente después de votar en contra, de manera sorpresiva para todos, en una elección que se pierde por un voto por parte de aquellos que querían la ficha limpia como ley. De un oficialismo que ya había demorado en 4 oportunidades la sesión en diputados. Durante 3 sesiones se cayó el número, el oficialismo lo había obtenido. Cuando no tuvo más remedio que impulsar el debate y le sacaron la media sanción, luego hizo eso en el Senado, no en 2023, ni bien asumió, o 2024, en febrero del año pasado. Sí. Ayer Y nomás. todavía creían que necesitaban a Cristina candidata como para polarizar. Es que después vino la justicia. Claro, de después vino la condena. justicia.
Vino la Y justicia, condenó. la condena, O sea que la imposibilidad de ser candidata a perpetuidad. podrías haber votado ficha limpia igual. En febrero no No. tenías esa certeza. Correcto, exactamente. No tenían ganas de que saliera ficha limpia. Mismo mes en el cual el oficialismo empieza el derrotero de pérdida de centralidad con Libra, 14 de febrero, Sí. y el nombramiento por decreto de jueces a la Corte. García que Mansilla y el hijo. Exactamente, que finalmente después no termina asumiendo porque el Congreso insólitamente rechaza con las mayorías especiales, que ni siquiera la Constitución le demandaba, pero sí era el mandato constitucional para aprobarlo, rechazó los pliegos. Más de 48 senadores en ambos casos votaron contra García Mansilla y contra el hijo. Inédito. Sí, sí, sí. Todo sí. esto por, no los pliegos individuales del hijo de García Mansilla, que nadie quería rechazar. Sí, a veces uno tiene que interpretar una declaración de un político con subtítulos, entre líneas, Sí, contexto, metamensajes, necesidades. etcétera. Pero la de Luis Caputo diciendo, apostamos que la economía le gane a la política en 2027, es el plan del gobierno. Sí. Es la hoja de ruta, es que- el objetivo. Lo que pasa es que nunca fue distinto. La economía siempre se llevó puesta a la pero, política. pero entiendo eso, pero ¿sabes a Pero qué se acá refiere? es al revés. Claro. O sea, acá es al revés. No es que la economía se lleve puesta a la política, sino que le gane ¿sabes por qué lo dice? y que lo corra. Él al quiere, análisis claro, político. él lo que quiere hacer es demostrar que en un 2027, con una elección presidencial, el dólar no se te va a disparar, que no vas a tener una correa cambiar. Eso quieren demostrar. Por eso están comprando tantas reservas ahora y por eso uno de los mensajes que está dando el gobierno es: hay un shock externo, hay guerra, nosotros no tuvimos problemas. A ver, ¿puede haber una dolarización de cartera en Va a haber, 2027? va a haber. Sí, obvio. El tema es En el la número, dimensión, claro. La dimensión. Exacto. Pero ¿hubo episodios electorales en los que la economía le ganó a la política? Sí. 1995, por ejemplo. Si bien había indicadores 2011, peligrosos, Cristina Fernández de Kirchner. 2011. Último año de expansión de la economía. la muerte de Kirchner en 2010 para mí fue un elemento importante, porque venían de perder No hay duda. con una situación económica complicada, crisis externa también, la del 2009 contra de Correcto. Narváez. La atomización de la oposición jugó todo No se múltiples presentó factores. Mauricio Macri, Durán Barba le dijo no vas a poder competir contra una viuda y religió en la ciudad. De Narváez no logró el permiso de la Corte para postularse a ser candidato porque Era nació en Colombia. Imposible, porque Era la imposible. Constitución era demasiado taxativa. Hay factores más allá de una situación económica en 2011 diferente a la de 2009. Estoy de acuerdo, pero no se justifica Pero solo no- por eso el 54. Claro, pero no hubo una declaración en año par Claro. tan potente como la del ministro Luis Caputo, con un rol político. Sí, Tipo podés dice, creerle o no, pero la lo está economía haciendo se va a llevar justicia. puesta la política, vamos a ganar Sí. las elecciones caminando. Sí. Palabra más, palabra menos. Bueno, pero esa idea de ganar las elecciones caminando, porque la economía se va a llevar puesta a la política, de vuelta, si vos tenés 3 años consecutivos de crecimiento económico, cosa que la Argentina hace muchos años que no tiene, Ujú. lo ilógico sería que el gobierno no relija. Claro. No lo lógico. Eso es verdad. ¿Se entiende lo que Sí. digo? Y eso entonces daría cuenta de lo que siempre en Argentina ocurrió, que Pero- con la economía creciendo difícilmente los gobiernos pierden. Ay. Perdió Macri con la economía en baja, perdió de la Rúa, terminó lo que terminó. Menem pierde con una economía estancada en el 99. Sí, no podía reelegir. Y no podía reelegir y su Y- candidato era más de la Rúa que el propio Sí, Dualde porque Dualde lo quería opacaba. salir de la convertibilidad de la Rúa. Exactamente, Sí. ¿te das cuenta? Digamos? Bueno, No veo, Alfonsín cae por la economía, Sí. no hay duda. Angelosa sí, se amacaba para con el lápiz rojo, lápiz tratar rojo. de Se puede, decir, se puede. soy distinto. Con el se puede, se era, puede. Era pro ajuste, Angelos. Exactamente. Y Menem prometía salariazo y revolución productiva. Y terminó siendo exactamente a la inversa. Sí, ¿viste? sí, Muy tal bien. cual. Y, Sí, y es verdad. y reconociendo a Menem, que además si decía lo que iba a hacer en campaña, no lo votaban, digamos. Sí, 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 lo sí. cual fue una cosa bastante pero sintomática. era ¿no? claro, era la época. Hoy lo haces de esa manera y creo que no te sale. Bueno, pero entonces digamos, no habría nada nuevo. ¿Por qué pierde el kirchnerismo en 2023? ¿Por qué Massa no puede ser reelecto? Porque la economía estaba todo lo descontrolada que estaba. Sí, y estuvo cerca, ¿eh? Y estuvo cerca. Estuvo Estuvo a cerca 3 porque no puntos de estaba. ganar en primera vuelta. Porque a simple vista en el bolsillo de la gente no estaba tan mal. No, y además Bueno. había una división importante entre la propuesta de Juntos por el Cambio, Ujú. una interna encarnizada Que se entre desangró. Bullrich y Rodríguez Larreta, y Milei. Fíjate que cuando hay segunda vuelta, casi todos los votos de Patricia Bullrich van a Milei y Milei termina ganando por amplio margen la
Con el la abrazo segunda vuelta. y las reuniones con Macri y las Sí, reuniones con Bullrich y Petri, el compromiso de que el área de seguridad y defensa iban a estar a cargo de ellos, la fiscalización que el PRO le garantizó en la provincia de Buenos Aires con Guillermo Fundamental. Ferraro como eje, pero con un Macri muy activo, pese a que en la provincia perdió por algunas décimas, en una de las 4 provincias en donde Milei no gana en ese balotaje, donde produce un resultado muy abultado, ganando 20 jurisdicciones y sacando 56% de los votos. Que es un fenómeno que probablemente no se repita, salvo que en la oposición haya alguien que aglutine tanto descontento como el propio presidente, que ya empezó en la derrota del 26 de octubre a crear el antimileísmo, que es lo que suele ocurrir con los gobiernos después de 2 años de gestión, como le pasó al propio Mauricio Macri. Hasta el punto que su núcleo duro de Macri llevó incluso a que Cristina, solapada como vice con el Alberto moderado, logre imponer una alternativa real de poder después de todo lo que había pasado. Pero en ¿no el te parece que con 2017? este cambio de época, hoy un candidato, por más que traccione, sea conocido y tenga intención de voto, si no tiene una propuesta, si querés, superadora o diferente que alterne con la de Milei, no llegaría a conseguir tanta cantidad de votos para hacerle la... Porque hoy ya la gente te pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer? Yo creo que si vos hoy decís, va a intervenir el Estado y vamos a emitir, Ya está. Out. es la manera más certera de perder una elección. Bueno, por eso Exacto. Kicillof tiene tantos problemas, para abrevar en sectores incluso propios del peronismo, que el peronismo más moderado te dice cosas distintas, como vos remarcás lo de Olmos. La frase frase de de Olmos. Olmos. La frase de Olmos es Bueno, por Olmos, eso- Aníbal Fernández. de las más contundentes. No puede ser que cada vez que el peronismo gane una elección, los mercados huyan. Bueno, y por los eso digo. indicadores sean todos malos. Claro. Por eso digo, acá el problema es que vos tenés que poner un producto en góndola. Milei fue un producto en góndola. Sí. No Pero- fue un producto de ideas, ¿eh? La gente no compró el disruptivo, compró la No, novedad, para mí hay compró un error el ahí. quiebre. Para Yo mí creo que la viene gente de abajo- compró, claro, de compró abajo otra hacia cosa. arriba. Exacto. De abajo Para mí- hacia arriba el descontento y lo capitalizó mejor que nadie. Y él era Ahora, panelista y popularizó la Vehemente. discusión económica. O sea, Exacto. la conversación entre Virginia Gallardo y Kicillof en polémica Sí, en el fue bar, genial. hablando de emisión monetaria, generando inflación. No la quiero abordar desde el punto de vista técnico, macroeconómico. está muy Pero bien. salió de Pero ahí. es un signo de época. Claro. Pero está muy bien. Hoy Virginia Gallardo diputada. Sí. Pero en ese momento, o sea, Sí, fue Kicillof perfecta. estaba Y ella como encima. incómodo. Acordate que cierra la discusión diciendo: yo esto lo aprendí tomando clases con Milei. Acordate Exacto, de eso. Que después le regaló chocolate en el programa. Bueno, hoy es diputada nacional, ¿no es cierto? ¿Es diputada nacional? Sí, 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 sí. Pero a lo que va Juan Pablo y yo coincido en eso, es que no es que votaron solo al disruptivo, votaron al disruptivo porque tenía un contenido que traía una agenda nueva. Yo creo eso. Sí, total. No, A eso voy. yo valido todo eso. Voy a Lo decir- que quiero decir es que no necesariamente la gente de manera sesuda se no, puso no. a leer esa No, agenda, no, ni no, comprendía no. lo que era no tener déficit fiscal, ni no tener emisión monetaria, porque si no seríamos, bueno, pero No. entonces validaron la compra-venta de órganos, que en algún momento dijo de manera abierta que hasta el final del camino podía ser un liberalismo, o admiraba la dolarización per se, Sí. y porque había que tener dólares y nada más que dólares. Nadie le pasa la factura porque no dolarizó. No. El argumento central va a ser el orden macroeconómico, el Bajame la argumento inflación. central va a ser Claro. bajame la inflación, devolverme orden público y basta Es de que los es el más chanchullos del importante. Estado, digamos. O sea, Y es ahí donde está yo más me débil. planteo, soy candidato, vamos a respetar el orden republicano, no vamos a agredir a periodistas, no vamos a tener una intensidad agresiva en redes, vamos a respetar al que piense distinto, vamos a proponer el debate. Vamos a buscar una cultura democrática. Exacto, Claro. una cultura Ahí democrática, está, en perfecto, todos sus un sentidos. consenso democrático. Con la división de Y poder en el la aspecto República. económico, nosotros consideramos que el Estado es importante y que en este momento vamos a emitir moneda aún generando un déficit fiscal. Chao. No tengo ninguna chance de ganar. O sea, Nadie te va a decir eso. Te va a decir que va a querer un Estado regulando lo que hay que regular y que hay un Estado que no puede gastar más de lo que le ingresa. Bueno, Y que por pero- lo tanto pero hay que yo- ser yo voy inteligente. con otra Boric, idea. El superávit fiscal no es de derecha ni de izquierda, Boric. Perfecto. En Chile, ¿te acordás? Pero es Chile, Sí. que tuvo Piñera, Bachelet, una cultura democrática. Uruguay, con sin Pepe una Mujica y polarización intensa. y la calle Pou. Pero yo voy con todo lo que hoy se le puede reprochar a Milei en lo que no tiene que ver con el modelo económico y con el superávit fiscal y la macroeconomía ordenada. Voy con todo, O sea, todo elegante, prolijo, Sí. y planteo mi disidencia estructural de núcleo con relación al plan económico. No me vota nadie.
o me vota muy poca gente. Bueno, Miriam Bregman, dicen, podría juntar 10% de los votos, inédito. No, yo no lo creo eso. Sí, a ver. Hoy las encuestas muestran eso. Está Yo bien. tampoco lo creo. Yo Ver igual para no creer. creo en ninguna encuesta, pero me parece un montón que la Miriam Bregman Si cuánto no se creemos deshace. en ninguna encuesta, entonces no podemos decir que el presidente tiene 40. No, Porque y según... yo tampoco creo eso, yo no lo creo. No lo veo. Yo lo veo descabellado. ¿Sabés Ni el cómo lo presidente veo? en 40, ni No sé Miriam si Bregman 10, en pero 10. sí. En el 7 y único, 8, el sí. único dato que me baso es en el de la encuesta de Ditela, porque es el único que hasta ahora demostró que correlaciona con elecciones cuando hay elecciones ejecutivas. Pero después, imagen positiva o negativa. El otro día vi una encuesta que las personas respondían si llegaban o no a fin de mes. Y cuando lo dividían por la persona que habían votado, el 60% que había votado a Milei eran los que más llegaban a fin de mes, y el 100% de los que habían votado en contra, ninguno llegaba. Entonces vos decís, bueno, hay un componente de enojo de una población que a alguno le tiene paciencia y otro que no. Es muy sugerente eso. Por eso te digo, no es que no creo en la encuesta por cómo está hecha, es No, que todo es subjetivo. la gente, Además. claro, opina y bueno. Porque es una opinión. Y hay, Claro. y hay mucha volatilidad. Claro. Y lo Hay una semana hoy que sí, es una que sí, no. mañana no. Claro. Y los estados de ánimo, y los momentos, y las circunstancias, y la Tal pelotita cual. entra, Argentina campeón del mundo, y otra cosa. Exacto. Pero así todo, Sí. no hay que olvidar que con la Copa, la tercera, en diciembre del 2022, el gobierno fue al escenario electoral del 2023, como ocurrió. Eso es verdad. Sí, además hubo una clara decisión de no saludar al presidente Fernández en la Casa Rosada. Exactamente, por parte de Messi, que tampoco tuvo no foto. no solo. No, perdón, no solo Messi, del club, del plantel, de Y todo. la AFA también. Y la AFA. El Chiquitape tampoco fue. Fernández había sido muy crítico de la ¿Sabes que gestión tenés Tapia. razón? Sí. Porque él Lo estaba que muy digo, cerca fue de más, Segura, ¿no? Fue más dirigencial que de los futbolistas. Más allá de que los futbolistas tampoco estaban tan entusiasmados con la idea de ir a visitar a Fernández. Claro. Pero la decisión final no fue únicamente de los Bueno, jugadores. fíjate lo que le costó la foto con Trump, que era de uso, costumbre a Messi, Sí. después de ganar la liga en Estados Unidos, en un contexto donde Sí. Trump ya había lanzado la Bien. guerra con Irán. Todo lo Sí. que le dijeron a Messi, Lo- Messi dice, mira, sí. yo hice lo protocolar, Sí. hice lo que todo el mundo tenía que hacer, Sí. me podía resultar más simpático, menos simpático, y Trump hablándole a Messi, además para subirse el Y precio. estuvo muy afectado con eso. Sí, Sí, por obvio. eso te digo. Muy afectado. Fue la primera vez que el escrutinio público le jugó en contra. Masivamente. Y le dolió. Es que a él no le gusta que la gente lo critique. No, masivamente. además no está le acostumbrado y no se lo imaginaba. No, y además tenés que tener el cuero muy curtido por Sí. una cosa así. Sí. Bueno, señor, Pauli, ¿hoy juegan? Hoy jugamos Costa Rica, va a ser el rival, ya despedida en Bogotá. Y bueno, Transmisión de D-Sports. viaje a los Estados Unidos Porque después. arranco hoy más tarde el programa a las 10, porque ustedes juegan a las 8. Sí, es Así que cierto. sí, hoy empiezo el programa que habitualmente va a las 9. Muy bien. Más que fútbol, hoy empezamos a las 10 por el amistoso de Colombia. maravilloso. Así que ya lo voy a- tenemos lo voy a- algo. Costa Rica. Lo voy a espiar un poquito. O sea que las 10 es el horario de Juan Pablo, a las 10 de la mañana y las 10 de la noche. Exacto, hoy Por hoy, me toca solo por hoy. Giornata lunga. Extremo. Giornata lunga. Bueno, un placer, chicos, un enorme placer. La como seguimos, siempre. La ¿eh? seguimos. Buena mañana, buen lunes. Gracias. La realidad te entrena a diario.